Este es un problema de convección. Me dicen que se hace incidir aire a través de una placa. El aire está a 25 grados centígrados y su velocidad es 60 metros por segundo. La placa es una placa de calentamiento que requiere una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica mantiene la temperatura de la placa en 230 grados centígrados. Me dice, esta placa tiene un ancho de 1 metro y se usan 5 resistencias en serie, cada una de longitud de 50 milímetros para calentarla. Serían estas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí solo se representa una, pero hay 5. Si el aire está a presión atmosférica y fluye a 60 metros por segundo, hay que determinar la potencia requerida por la quinta resistencia. 1, 2, 3, 4. Esta sería la quinta resistencia. Y bueno, se asume que está aislado del otro lado, ¿no? Para esto nos dan las propiedades que vamos a usar. Vamos a usar las propiedades del aire a 400 Kelvin y presión atmosférica. Las propiedades son estas. Me dan la viscosidad como 26.41 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Me dan conductividad térmica del aire de 0.0338 watts por metro Kelvin y me dan el número de Prandtl de 0.69. Con base a esto hay que determinar entonces la potencia que se requiere en la quinta resistencia para mantener esta temperatura. Aquí, bueno, me pueden preguntar potencia, ¿no? Como tal, potencia representada por W, pero bueno, realmente la potencia que se está ingresando a esta placa equivale al flujo de calor que se está perdiendo en el sistema, ¿no? Entonces realmente esa potencia es el flujo de calor. Entonces lo que me están pidiendo indirectamente es el flujo de calor que yo requiero eliminar en la quinta resistencia, dado que yo tengo que mantener esa temperatura y estas condiciones. Entonces vamos a requerir calcular esa cantidad de tasa de transferencia de calor, pero como una convección. El mecanismo debe ser por convección. Ahora, ¿por qué usamos las propiedades del aire a 400 Kelvin? Porque se debe de tomar el valor de temperatura promedio, ¿no? La temperatura promedio del aire es 25 grados centígrados más la temperatura de la placa de 230 entre 2, ¿no? Esto ronda 127.5 grados centígrados. Entonces, bueno, más o menos, dado que este valor es de una tabla, el valor más cercano a 127.15 Celsius es el de 400 Kelvin en esa tabla. Estos serían 400.65 Kelvin, ¿no? Entonces vamos a tomar las propiedades del aire a la temperatura promedio de 400 Kelvin. Vamos a empezar entonces a hacer los cálculos. Comentábamos que la potencia que se requiere aquí, la potencia eléctrica específicamente de estas 5 placas, es igual a la tasa de transferencia de calor por convección, dado que la misma cantidad de energía que yo requiero para mantener a 230 grados centígrados se está perdiendo, ¿no? Como este es un proceso isotérmico, entonces la tasa de transferencia de calor es igual a la potencia. El problema aquí sería cómo yo calculo la tasa de transferencia de calor, ¿no? Dado que esta es convección. Entonces, cada placa, aquí la vamos a numerar, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Cada placa tiene una cantidad de calor que vamos a nombrar, ¿no? Q1 más Q de convección 2, más Q de convección 3, más Q de convección 4, más la tasa de transferencia de calor por convección 5. Ahora, yo requiero lo que me están pidiendo en el problema,
es la cantidad de potencia, pero de la quinta placa solamente. Para esa quinta placa, lo que podemos hacer es lo siguiente. La tasa de transferencia de calor por convección en la placa 5 sería la tasa total menos la tasa de transferencia de calor del 1 al 4, ¿no? Entonces le voy a poner tasa de transferencia de calor por convección de la placa 1 a la placa 5. Esa es la tasa de transferencia de calor total en la placa. Y a eso le restaría la tasa de transferencia de calor que hay de la placa 1 a la placa 4. Digamos, tengo las 5 placas, 1, 2, 3, 4, 5. La tasa de transferencia de calor 1, 5 sería la tasa de transferencia de calor en toda la longitud, ¿no? Y la tasa de transferencia de calor 1 a 4 sería la tasa de transferencia de calor, pero solo en las primeras 4 placas. La resta de esas dos me daría la tasa de transferencia de calor por convección que hay en la quinta placa, y eso como tal es la potencia de la quinta placa. Eso es lo que estamos haciendo con esta ecuación. Ahora, de acuerdo a esto, la tasa de transferencia de calor por convección en la placa 5 debe ser la tasa de transferencia de calor en la placa completa del 1 al 5. Esto sería el coeficiente convectivo que hay en la placa de 1 a 5. Y bueno, sabemos que en convección las propiedades dependen de la posición, ¿no? Si a través de toda esta longitud yo calculo las propiedades, hay un coeficiente de transferencia de calor que va a ser diferente si lo calculo a través de toda la placa, eso sería H de las placas 1 al 5, va a ser diferente a si lo calculo solamente en las primeras 4, ¿no? Que esto sería el coeficiente convectivo 1 a 4, que de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, eso yo lo puedo calcular con correlaciones de número de Nusselt. Entonces, el calor de la placa 1 a 5 le voy a llamar H15, que multiplica al área, pero esta sería el área de la placa 1 a la placa 5, y esto por el delta T, ¿no? Que debe ser la temperatura infinito menos la temperatura de la superficie. Y a esto le voy a restar el coeficiente convectivo que va de la placa 1 al 4 por el área de las placas 1 al 4 por la temperatura infinito menos la temperatura de la superficie. Aquí el problema se reduce entonces a calcular los coeficientes convectivos, ¿no? Este H15 y este H14 yo lo puedo calcular con correlaciones. Las áreas yo las puedo calcular porque me dan las especificaciones de las placas, ¿no? La placa tiene 1 metro de ancho y cada resistencia tiene un largo, que sería este, ¿no? 50 milímetros es el largo de cada resistencia y en total son 5. Entonces yo puedo calcular el área. Vamos a calcular las áreas. Entonces, para las áreas necesitamos los largos, ¿no? Esto mide 50 milímetros, la otra placa también. Todas las placas miden 50 milímetros de longitud. Eso es de longitud. Y el ancho lo vamos a considerar cuadrado, ¿no? Como si este tuviese una profundidad. No exactamente cuadrado, sino que de longitud mide 50 milímetros y de ese ancho, que es el W, de acuerdo al problema mide 1 metro. 1 metro. Entonces el área de cualquier sección es el área de una superficie que va a tener 50 milímetros de largo y va a tener 1 metro de ancho, ¿no? Este es el área. Aquí le estoy dibujando aparte, pero la tasa de transferencia de calor es perpendicular a esa área, de acuerdo a la ley de convección de Newton. Entonces las áreas las vamos a calcular multiplicando esos dos, que sería 50 milímetros, lo voy a convertir a metros. 50 milímetros
1000 milímetros es 1 metro. Esto sería W por L. Y bueno, el W vale 1 metro. Eso nos da un área. Eso nos da 0.05 metros cuadrados. Y ese es el área de las dos, ¿no? Área 1.5 y área 1.4 deben ser iguales, porque esto es simétrico. Esa misma área se mantiene a través de todo el sistema. Lo que sigue sería calcular los coeficientes convectivos de transferencia de calor. Ahora, el coeficiente convectivo de transferencia de calor lo podemos calcular con correlaciones de número de Nusselt. Este es un formulario basado en los libros de Cengel, en el libro de Ullmann de transferencia de calor. Y bueno, nosotros requerimos esta correlación en caso de que el flujo sea laminar. El Nusselt se puede calcular como coeficiente convectivo por longitud entre conductividad térmica. Y bueno, dependiendo del tipo de flujo o del régimen de flujo, si es laminar puedo usar esta correlación, si es turbulento puedo usar esta correlación, si es combinado puedo usar esta otra. Básicamente todo se reduce entonces a calcular número de Nusselt, que se define así, ¿no? Coeficiente convectivo por longitud, característica, entre conductividad térmica del fluido. Y bueno, ya dependiendo del régimen de flujo, selecciono la correlación correcta, dado que Nusselt se puede calcular en términos de número de Reynolds, número de Prandtl. Por lo tanto, coeficiente convectivo es función de número de Reynolds y número de Prandtl. Yo necesito calcular dos, ¿no? Necesito calcular el de la placa 1 a la 4, o sea, el H14, y necesito calcular el de la placa completa, H15. Pero antes de esto, yo necesito determinar si esto va a ser un flujo laminar o va a ser un flujo turbulento o va a ser un flujo combinado. Entonces hay que determinar primero para la placa 1 al 4 el número de Reynolds y para la placa 1 a 5 también el número de Reynolds. Dependiendo del régimen de flujo, yo selecciono la correlación correcta, calculo Nusselt, de Nusselt despejo coeficiente convectivo y regreso a la ley de enfriamiento de Newton a sustituir el coeficiente convectivo para calcular la tasa de transferencia de calor. Entonces vamos a empezar calculando en la sección de la placa 1 a 4. O sea, yo requiero calcular Nusselt de la sección 1 a 4 y luego despejar H, ¿no? Porque esto sería H1 a 4 por longitud dividido entre conductividad térmica. El número de Reynolds en esa placa, le voy a llamar 1 a 4, se puede calcular en términos de la viscosidad. Para una placa plana, esto es la velocidad que tiene el fluido, le voy a llamar U infinito porque es la velocidad que me dan del aire y esa se mantiene constante, ¿no? Eso multiplicado por la longitud característica que le voy a llamar L4, que sería la longitud desde la placa 1 hasta la placa 4, ¿no? O sea, es 4 veces la longitud de 50 milímetros. Y esto entre la conductividad térmica del aire. Vamos a hacer el cálculo. U infinito es 60 metros por segundo. L4 es 0.2. ¿Por qué 0.2? 0.05 metros 4 veces, ¿no? O sea, 4 por 50 milímetros. Y esto lo voy a dividir entre la viscosidad, que es 26.41 por 10 a la menos 6, está en metro cuadrado por segundo. Eso me da un número de Reynolds. Les debe dar del orden de 4.5 más o menos por 10 a la 5. Esto es adimensional. Hay que comparar con el valor de Reynolds crítico. El Reynolds crítico nos dice
¿Cuándo se va a transformar el flujo de régimen laminar a flujo turbulento? Para una placa plana, el número de Reynolds crítico es 5 por 10 a la 5. Es decir, en ese Reynolds, el régimen pasa de laminar a turbulento. Entonces, si es menor a este valor, debe ser el flujo laminar, ¿no? Al menos en las placas 1 a 4, yo diría que es laminar. Como el Reynolds crítico es de 5 por 10 a la 5, el flujo entre las placas 1 a 4 va a ser laminar. Y por lo tanto, para laminar yo puedo utilizar la correlación de régimen laminar. Es la misma que está en este formulario. Punto 664 por Reynolds a la punto 5 por Prandtl a la 1/3. La única restricción es que Prandtl esté entre punto 6 y 60, ¿no? Para nuestro caso, Prandtl valía punto 69, sí se cumple. Entonces sí podemos usar esa correlación. Va a ser laminar, entonces ya sé cómo calcular H1 a 4, ¿no? Entonces, usando la correlación de laminar, Nusselt en las placas 1 a 4 va a ser punto 332 por Reynolds. Es el Reynolds que acabamos de calcular, elevado a la punto 5, o esto es raíz cuadrada de Reynolds, por el número de Prandtl a la 1/3, ¿no? O bien esto es raíz cúbica de Prandtl. Hay que hacer el cálculo. Entonces vamos a hacer la sustitución, sería punto 332. Reynolds nos dio 456 por 10 a la 5. Esto lo elevo a la punto 5. El número de Prandtl es punto 69. Aquí está. Y esto lo voy a elevar a la 1/3. Esto nos va a dar el número de Nusselt. Y con el número de Nusselt yo puedo despejar H. Tengo que debe rondar 396 más o menos. Eso vale Nusselt. Y recuerden que Nusselt es coeficiente convectivo por longitud 1,4 entre conductividad térmica. Entonces, si despejo coeficiente convectivo, me quedaría K por el Nusselt entre la longitud. Y ya lo podemos calcular. Sería 396. La conductividad térmica K es la del aire, porque esto es un fluido sujeto a convección. Es la que les da el dato, 0.0338 watts por metro. Y esto lo vamos a dividir entre la longitud 1 a 4, que es 4 veces 50 milímetros, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Debe ser 0.2 metros. Eso le voy a poner aquí, 0.2 metros. Y esto me dará el coeficiente convectivo 1 a 4. De acuerdo a los cálculos, ronda más o menos 67. Esto está en watts por metro cuadrado. Entonces ya tengo el coeficiente convectivo en las primeras 4 placas. Vamos a hacer lo mismo hasta la quinta placa. Y con eso determinamos la tasa de transferencia de calor en la quinta resistencia. Lo vamos a ver hacer para la quinta placa, ¿no? Porque yo requiero ahora coeficiente convectivo de la placa 1 a la placa 5. Ya calculamos 1 a 4, me falta 1 a 5. La resta me debería de dar el calor convectivo, ¿no? Ya incluyendo el área y el delta T. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, el número de Reynolds en la placa completa va a ser
la velocidad por la longitud de la placa completa entre la viscosidad. La velocidad del aire es 60 metros por segundo, la longitud de la placa completa es 5 veces 0.05 metros, ¿no? O sea, 0.25 metros. O pueden ponerle 5 por 0.05. Y esto lo divido entre viscosidad. 26.41 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Esto es adimensional porque es número de Reynolds. Esto les debe dar del orden de 5.7 por 10 a la 5. De nuevo, como el Reynolds es mayor al crítico, entonces es turbulento, ¿no? Reynolds 1 a 5 es mayor al Reynolds crítico de 5 por 10 a la 5. Entonces el flujo es turbulento. Sin embargo, el flujo se convierte turbulento en un punto de la placa, ¿no? Yo realmente no sé. Sé que entre la placa 4 y la placa 5, el flujo se convierte de laminar a turbulento. Entonces no puedo usar completamente la correlación de régimen totalmente turbulento porque no toda la placa es turbulenta. Hay una sección de la placa donde se convierte de turbulento, perdón, de laminar a turbulento. Entonces, como la placa es en su mayoría laminar, vamos a usar la correlación de régimen combinado, que es la que viene aquí, ¿no? Esta. No podemos usar completamente laminar ni completamente turbulento, si bien domina el flujo laminar, ¿no? Pero una parte al menos mayor al 15% de la placa debe ser turbulenta. Entonces vamos a usar el régimen combinado. Aunado a esto, yo puedo calcular exactamente la posición de la placa donde cambia el flujo de laminar a turbulento. Lo podemos hacer para que se den cuenta. Es decir, sabemos que entre la placa 4 y la placa 5 hay una posición, le voy a llamar X crítica o longitud crítica, en donde cambia de laminar a turbulento. Eso yo lo puedo calcular usando el Reynolds crítico. El Reynolds crítico es la velocidad del aire por esa longitud crítica entre la viscosidad del aire. Si de ahí ustedes despejan la posición crítica, es decir, la longitud exacta donde este flujo cambia de laminar a turbulento, se puede calcular como el número de Reynolds crítico multiplicado por la viscosidad dividido entre la velocidad. Vamos a hacer ese cálculo para ver cuánto nos da. Nos debería de dar entre 0.2 y 0.25, ¿no? Que es la posición entre la cuarta y quinta placa. Entonces sería 5 por 10 a la 5, que es el Reynolds crítico. Esto lo voy a multiplicar por la viscosidad, 26.41 por 10 a la menos 6. Y esto lo voy a dividir entre la velocidad. Esto nos debe dar en metros. Obtengo 2.2 metros. Hay que corregir, es 0.22. Debe estar entre 0.2 y 0.25, ¿no? Entonces, 0.22 metros de esta placa son flujo laminar. 0.03 metros son flujo turbulento, ¿no? Si bien domina el flujo laminar, hay una pequeña parte de flujo turbulento. No hay que descartarlo porque la teoría nos dice que en flujo turbulento la tasa de transferencia de calor es mucho mayor que en laminar, porque hay mayor cantidad de corrientes convectivas, ¿no? Entonces, por eso es que podemos usar la correlación pero combinada. Entonces, vamos a usar esa correlación que va a ser la combinada. Esta. Esa es la correlación que se utiliza cuando tenemos un régimen combinado. Una parte es laminar, otra parte es turbulenta. Entonces el número de Nusselt, le voy a llamar Nusselt en la placa completa 1 a 5.
Este sería el promedio, ¿no? Va a ser 0.037 por el número de Reynolds en toda la longitud 1 a 5 a la punto 8. Este es el que acabamos de calcular. Menos 871 por el número de Prandtl a la 1/3. Los datos eran, Reynolds vale 1 a 5, 5.7 por 10 a la 5. Entonces va a ser 0.37 por 5.7 por 10 a la 5. Esto a la punto 8, a eso le restan 871. Y esto por Prandtl de 0.69 a la 1/3. Eso les da el Nusselt promedio a través de toda la placa. Y tengo que debe rondar 546. Es un número adimensional, ¿no? Y bueno, recuerden que Nusselt también es el cociente del calor convectivo entre la tasa de transferencia de calor conductiva, ¿no? El hecho de que nos dé tan grande el Nusselt significa que domina la tasa de transferencia de calor por convección. Ya con eso ya puedo despejar H, porque Nusselt es HL entre K. Con eso ya podemos despejar H15, ¿no? H15 va a ser de aquí, Nusselt por K entre L. El número de Nusselt en toda la placa por conductividad térmica entre longitud de toda la placa. Ya tengo todos los datos. Nusselt nos dio 546. Ese dato. Conductividad térmica del aire la tenemos como 0.0338 watts por metro Kelvin. Y esto lo vamos a dividir entre la longitud completa, 5 veces 0.05 metros, ¿no? O 0.025 metros. Esto nos da un H15 en watts por metro cuadrado Kelvin. Y debe rondar 74 watts por metro cuadrado Kelvin. Esto se llama coeficiente convectivo promedio a través de todas las 5 placas. Entonces ya tengo los dos coeficientes. Con eso ya puedo calcular entonces la potencia que se requiere en esta quinta resistencia, ¿no? Regresando al inicio, lo que nos pedían es la potencia que se requiere en esta quinta resistencia, ¿no? Para mantener la temperatura estable a 230 grados centígrados. Ya dedujimos que sería la tasa de transferencia de calor en toda la placa menos la tasa de transferencia de calor en la placa 1 a 4. Ya calculamos los coeficientes convectivos promedio, H15 y 1,4. Entonces, sobre esta misma fórmula vamos a hacer álgebra para reducir la ecuación, ¿no? Voy a escribir la tasa de transferencia de calor convectiva en la quinta resistencia, que bueno, como tal, esa es la potencia de la quinta resistencia, ¿no? Voy a factorizar. Recuerden que el área 1,5 y el área 1,4 era igual. Entonces voy a factorizar área y la delta T. Sería H15 menos H14. Y aquí voy a haber factorizado área. Le voy a llamar solo área porque es la misma. Por el delta T. T infinito menos T de superficie. Solo un comentario aquí en el delta T. La ley de enfriamiento de Newton es siempre la misma, ¿no? Solo cambia que puede ser menor o mayor la temperatura de la superficie que la temperatura del fluido. En ese delta T se debe sustituir el valor más grande menos el valor más pequeño, ¿no? Entonces, indirectamente aquí en lugar de T infinito menos TS, debió haber sido TS menos T infinito, ¿no? Porque TS es mayor. De hecho, acá también lo podemos cambiar. Solo tomen en cuenta esto. Aquí siempre es la T mayor menos la T menor.
Es mayor aquí la de la superficie. Si hubiese sido al revés, sería primero la T infinito. Y bueno, solo hay que sustituir. Entonces la tasa de transferencia de calor por convección, 5, que es igual a la potencia eléctrica de la lámina número 5, es H1,5 menos H1,4. Ya tenemos los datos. Antes de esto, está bien el delta T, solo hay que corregir algo porque el área no es exactamente la misma. Les voy a decir por qué. El área sería H1,5 por longitud 1,5 por W. Ahora sí por TS menos T infinito. Y el otro sería menos H1,4 por longitud 1,4 por TS menos T infinito por W. Voy a poner W antes. Ahora sí. Ahora sí lo que podríamos factorizar es HW, ¿no? H1,5 menos H1,4 por W por longitud. Esto sería por longitud 1,5 menos longitud 1,4. Vamos a hacerlo así. Los factores comunes son W y delta T. Los factores no comunes son H1,5 y L. H1,5, L1,5 menos H1,4, L1,4. Esto por W y esto por delta T. Ahora sí. Eso es lo que ya podemos simplificar y hacer el cálculo. Ahora sí sería entonces la tasa de transferencia de calor por convección 5 es 74 watts por metro cuadrado Kelvin. Eso es H1,5. L1,5 es 0.25 metros menos H1,4 que nos dio 67 por 0.2 metros. Esto por W vale 1 metro. Por delta T, siempre la mayor menos la menor. 230 menos 25. Y bueno, eso nos daría la tasa de transferencia de calor por convección. Voy a poner el resultado acá arriba. Y les debe dar 10.050 watts. Ese sería el resultado. Ya para terminar entonces, con estas indicaciones, dado que está fluyendo aire a 60 metros por segundo y esta placa se está manteniendo caliente a 230 grados centígrados, aquí esta quinta resistencia tiene que recibir esa misma potencia, ¿no? Tiene que recibir 1050 watts de potencia para que su flujo de calor por convección sea 1050 watts y esté en equilibrio la temperatura de 25 con 230, ¿no? Eso es lo que me piden realmente en la quinta resistencia. ¿Cuál es el valor de potencia que yo necesito ahí? Ese sería el resultado.